Quiero que volvamos a la lectura de la liturgia del Nuevo Testamento, parte de esa lectura. Y vamos a hablar un poco de la importancia de mantener la fe a pesar de las circunstancias, mirando a la figura y el evento de Jairo y su hija. Para que Jairo se moviera hacia Jesús, tuvo que haber una reflexión en la desesperación. Porque Jesús era odiado marcadamente por el liderato religioso judío y Jairo no era un simple judío. En ese sentido, vemos cómo los títulos, los abolengos, las responsabilidades colapsan ante la enfermedad y aún más cuando la misma toca la fibra más profunda de nuestro corazón, que fue en el caso de la hija de Jairo. Es por eso que la construcción orgullosa del ser humano alrededor de sus títulos, alrededor de sus privilegios, nunca se sostiene ante aquel que controla la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. Los seres humanos son como la hierba del campo, como dice el salmista, que hoy está verde y mañana perece. Pero si hay algo que doblega, que quebranta nuestro espinazo, significa que Dios nos está guiando a algo muy importante. Oramos. Señor bueno, gracias te damos, porque en esta mañana nos permites predicar tu palabra. Como dice el Salmo 2, Señor, los pueblos se agitan. Nosotros no tenemos por qué agitarnos. Tú tienes el control. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Perdona mis profundos pecados. Y que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de tu pueblo. Que salve a aquellos que son tuyos y todavía no te conocen. Que redarguya a aquellos que ya están en el redil, para que sean hombres y mujeres, mejores cristianos, para los retos del futuro de tu iglesia. Que condenes a aquellos que han sido reprobados por tu palabra. Que no tengan excusa en el día final. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Saben, hermanos, de los evangelios sinópticos, Marcos tiene el relato más completo de estos eventos. No solamente el relato más completo del milagro de la hija de Jairo, sino también el relato más completo de la mujer de flujo de sangre. Y es interesante porque desde el punto de vista del problema sinóptico se pensaría que Marcos debiera resumir las historias. Y aquí no vemos esa práctica.
Lo que sospechamos es que como Pedro fue testigo muy íntimo de este milagro, y Marcos recibe la información para su evangelio de Pedro, es que Pedro fue muy detallado, a tal nivel que asombró a Marcos, y Marcos quiso absorber cada detalle del evento. Lógico, son teorías, ¿verdad? Simples teorías, pero muy interesantes. Pero aún más, el versículo 22 te da a entender que Jairo venía desesperado porque buscaba a Jesús. Buscaba a Jesús. Trataba de identificarlo en medio de la multitud. Y para ir a Jesús, Jairo debió haber entendido y haber oído de la fama de Jesús. Y no dudamos que al principio del ministerio de Cristo, o al principio que escuchó de los eventos de Cristo, debió haberse unido a sus amigos religiosos y burlarse del maestro y burlarse de este carpintero de Nazaret. Por eso el versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, el versículo, ¿verdad?, te da a entender que estaba en búsqueda desesperada cuando lo vio. Entonces, no solamente era un simple judío, tampoco era un simple anciano de sinagoga. Era principal de la sinagoga. Era un hombre que estaba encargado, conjuntamente con otros, de velar que los cultos en la sinagoga se hicieran en el orden establecido. Era un tipo de superintendente en relación a varias sinagogas. Por lo tanto, Jairo tenía una posición y un prestigio muy elevado en la historia de Israel. Pero había un problema. Su hija estaba enferma y la enfermedad de su hija era agonizante. Tenía la marca de muerte. Porque no todo el mundo que se enferma se va a morir. Pero este caso era interpretado como uno sin remedio. Es en ese momento que los abolengos, que los títulos, que las posiciones y las presiones de los amigos son nada. Porque yo me imagino, y usted se debe imaginar, y hay una casi corroboración más adelante, que sus amigos le han dicho, pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Que vas a ir a dónde? ¿A ver a quién? Tú eres un principal de la sinagoga. Y Jairo no oía a nadie porque su dolor y su corazón estaba apretado por la pronta muerte de su hija. Pero hay un segundo aspecto en el versículo 22. Dice que luego que le vio, se postró a sus pies. Oh, hermano. Se postró el principal de la sinagoga a los pies del carpintero. El que era superintendente de cómo debía ser adorado Dios en la sinagoga y cómo debía ser el culto ante un bastardo, como creían los judíos que era Jesús. El dolor que dobla las rodillas, la confusión que nos hace rendirnos.
No le importó la multitud, no le importó su posición, no le importó nada. Él tenía un dolor y una gran preocupación. Su única hija estaba agonizando. Pero había otra razón por qué se postraba. Había otra razón, hermano, y era muy importante. Jairo sabía que Jesús sabía cómo los judíos lo odiaban, principalmente los líderes religiosos. Y para la construcción teológica de Jairo, que es una construcción basada en la venganza personal, acercarse a Jesús, aquel que había sido atacado, aquel que había sido burlado, aquel que había sido rechazado, para él tenía que moverse a súplica, porque definitivamente no conocía el corazón del Maestro. Versículo 23 nos dice: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire qué cosa increíble este hombre. Él cogió toda su teología, hizo una bolita y la tiró por la ventana, ¿oyó? Tomó todas sus convicciones, hizo un paquetito y buscó el primer zafacón y las echó. Porque no solamente le pidió, ven a orar por mi hija, no. Pon tu mano porque yo sé que si tú lo haces, mi hija va a ser sana. Y eso habla de las conversaciones que habían entre los líderes judíos. Habla del corazón duro de los líderes judíos. Para que Jairo tuviera esa convicción, escuche bien, para que Jairo tuviera esa convicción, las conversaciones entre los líderes judíos se daban en el plano de que este hombre hace muchas señales, pero ellos no querían aceptar las señales. Es la manifestación de la blasfemia contra el Espíritu Santo que Cristo nos habla en Mateo. Él no negaba que Jesús tenía ese poder. Es la incredulidad hasta el epítome, en el cual se niega ante las increíbles señales que Dios esté presente. Por eso cuando Jairo se acerca, le dice, ven y pon tu mano y yo sé que mi hija salvará. Y era un gran ruego, humillado ante Jesús. Debe haber sido un espectáculo increíble ante la multitud. Jesús decidió salvar a la niña. Por eso el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaba. Y yo me imagino a Jairo, perdóneme, porque yo hubiera hecho así. Yo veo a Jairo a través de mí, ¿oye? Y pienso en mi hija. Yo me imagino a Jairo, avanza. ¡Sal en el medio! ¡Sal! Mi hija se muere. Pero había mucha gente, hermano. Y en el medio de todo eso, aparece otra mujer. Ya no era la hija de Jairo. Era una mujer con una fe sencilla, pero decidida. Qué importante es esa fe, hermano. La fe sencilla, decidida. Muchas veces cuando complicamos nuestra fe, pensamos mucho en tomar decisiones. Porque vemos todos los ángulos, ¿verdad? Y todas las posibilidades. Hago esto, hago un análisis, olvídese, aquello es, si hago lo otro y sale esto por acá, pero si sale, no sale. Y a la larga nos paralizamos y no hacemos nada. Nada. Pero esa mujer tenía una fe sencilla y una conclusión, un análisis y una conclusión. Si toco el manto
ser sano. Mira qué fácil. Y no le importó las complicaciones, la multitud. Y que Jesús no estuviera atento a ella para el milagro. Porque otro, en una fe compleja, hubiera dicho, bueno, pero él me tiene que mirar, me tiene que tocar, y esta multitud, ay, yo no me atrevo. Todas esas estupideces que yo oigo algunas veces para predicar el Evangelio y para predicar la verdad. No era la fe sencilla, la fe robusta, porque una fe sencilla, resuelta, es una fe robusta. No se crea que las fe complejas son robustas, esas son las más débiles. Porque el que busca muchos caminos para la acción, es que en todos los caminos es un cobarde. Oiga, y ocurre ese gran milagro. Y lo terrible de ese milagro para Jairo es que detiene el camino de Jesús hacia su casa. Porque si usted lee el pasaje y estuvo atento a la lectura de la liturgia, no fue algo corto. Y yo me imagino a Jairo desesperado cuando ocurre el milagro y cuando ocurre el diálogo, desesperado. Mira el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué noticia? Ya no hay esperanza. Pero esa pregunta dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hay una connotación en ella. Se acabó esto, sácanos de este lío. Tú acercándote a Jesús, humillando nuestra religión. Mira, ya no hay más nada que buscar. No molestes más al maestro. Es aquellos de la fe muerta. Son aquellos que no conocen a Jesús. Son aquellos que no afirman que el reino de Dios entre ellos estaba. Son aquellos que no conocen a Jesús como el dador de vida. Son aquellos que abrazaban la muerte como la falta de esperanza y el sin salida del ser humano. Y aquí entra lo que podríamos llamar el clímax en el versículo 36, porque el clímax no es la resurrección. El clímax es que cuando viene la adversidad, aquí nadie se puede rendir. Porque si decimos que Dios tiene el control de la adversidad, de la muerte, de la vida, de todos los hechos de la vida. El versículo 36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y la construcción en griego es que mantengas tu fe firme, continua, que no mengue. No importa la adversidad, no importa que la muerte toque la puerta de tu vida. Dios tiene el control de la muerte. Perdóneme, tiene que usted tener una fe sencilla, bíblica, para que alguien le diga frente a la muerte, no temas, cree solamente. Es que suena como una burla. Es que suena como la declaración de los falsos maestros. No temas. Siempre me he preguntado por qué Jairo continuó. Jairo veía algo en Jesús que otros no veían.
la única esperanza para su hija. No creo que veía más nada, yo. No lo veo después en ningún sitio. Posiblemente uno de los que votó a que Jesucristo fuera crucificado. No se habla más nada de él. Es que cuando buscamos a Dios por necesidad, solamente por necesidad, lo negamos por obligación a la larga, ¿oyó? Porque usted puede estar aquí porque sus hijos sean protegidos del mundo, porque usted puede estar aquí porque sus nietos sean protegidos, porque usted puede estar aquí por un sinnúmero de razones, pero si usted no está aquí por la principal razón, que es adorar al único Dios que gobierna su vida como Él le da la gana, lamentablemente tarde o temprano usted le va a dar la espalda. Versículo 37 nos dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Marcos es el primero que cita ese círculo íntimo de Jesús, de estas tres personas. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos por qué había ese círculo íntimo. Pero lo interesante es que Jesús no dijo a nadie que lo siguiera. No quiero a nadie que me siga. Y nadie lo iba a seguir, hermano. Ya se murió. O sea, se está pudriendo ya allí. Hermano, entiérranle ya se apesta rapidito. Nadie quería ver ningún espectáculo porque para ellos no había espectáculo. Ya la muerte había llegado y Jesús no tenía poder sobre la muerte. Qué equivocados estaban. El versículo 38 nos dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Nosotros hemos hablado varias veces en esta iglesia de ese versículo. Cómo se contrataban a las lloronas profesionales que iban allí a llorar, se vestían de negro y lloraban, muchachos, y se les salían lágrimas. Qué mucho llorón profesional hay en este país. Lloran por cualquier cosa, principalmente los líderes sindicales de este país, que se enriquecen con sus uniones y están todo el tiempo llorando. Oiga, pero es importante que sepa que esta escena, esta construcción de esta escena, era acompañada de alboroto, como dice ahí, de un alboroto profundo, pero se tenía que hacer rápido, porque el cuerpo tenía que ser enterrado rápido. En aquel tiempo no existía lo que hay ahora, las preparaciones de los cuerpos ahí para preservarlo, que usted lo tenga. Yo me acuerdo que en una ocasión, en Santurce, un señor murió, su hija lo adoraba. No lo quería, lo adoraba, literalmente. Y ese señor, bueno, yo decía, cuando él vivía, cuando ese señor se muera, y yo era un niño, y yo decía, cuando ese señor se muera, esa señora se morirá. Así pensaba yo, imagínate, yo era un niño, porque era evidente cómo esa señora amaba a su padre. Se murió. Porque aquí todos nos vamos a morir, ¿oye? Oiga, no lo va a creer. Lo velaron en la casa de 7 a 8 días. Una cosa increíble. Entonces le pusieron un cristal encima. Bueno, aquello era un espectáculo digno de un dignatario político. Por cierto, vendía quiniela. Un datito aparte, ¿oyó? Por eso todo el mundo lo quería. Oiga, pero eso no se podía hacer en ese tiempo. Los que saben aquí de eso, saben que el cuerpo en 24 horas ya, la descomposición es bien rápida.
Por eso el alboroto tenía que ser continuo, rápido. Vamos a llorar mucho. Paguen. Y entrando, versículo 39, había un problema, que en medio del alboroto venía uno a poner el orden. Porque cuando hay alboroto, Jesús viene a poner el orden. Cuando hay falsa doctrina, Jesús viene a poner el orden. Cuando los pueblos se amotinan y se creen dueños de nuestras vidas o de ciertos colores, porque en última instancia el creador de los colores es Dios, y es el único dueño de eso, Jesús viene a poner el orden. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta confusión? Entonces Jesús recoge un diálogo, escoge una palabra que es de la teología del segundo templo. En la teología del segundo templo, donde se desarrolla el concepto de la resurrección de los muertos al final de los tiempos, se hablaba de la muerte, los judíos hablaban de la muerte como dormir. Hablando de la apariencia del muerto, porque las escuelas teológicas rabínicas afirmaban principalmente que había vida después de la muerte, en la teología del segundo templo. Y las complicaciones eran cómo explicar la vida después de la muerte. Y Jesús recoge ese concepto del segundo templo, de la teología del segundo templo. Si no duerme. Por eso el versículo 40 dice, y se burlaban de él. ¿Sabe algo? En el original, burlar ahí, no era risa callado, ¿yo? No era, pues mira esto, está un loquito aquí. No era así. El original dice que se burlaban con humillación. O sea, que se reían en la cara de Jesús. Que le señalaban a Jesús, tú estás loco. Mira aquí, mira. Y lo humillaban. Y lo ridiculizaban. Esa es la imagen que hay en el original. Y eso nosotros lo tenemos que entender, hermano. La fe que Dios le pide, que Jesús le pide a Jairo, esa fe firme ante la circunstancia, va a ser ¿qué? Humillada, ridiculizada, perseguida, pero es la fe triunfante de la iglesia, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. No importa quién intente ridiculizarnos, no importa quién intente perseguirnos, nuestra fe tiene que ser firme, robusta, no importando las circunstancias. Mas él, echando fuera a todos, con la autoridad que tenía Cristo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Lúgubre, hermano. Lúgubre. Toma un padre y una madre destruidos, un padre con una fe firme, con sus amigos, a entrar donde la niña está muerta. ¿Usted ha entrado en lugares donde hay un muerto? Porque yo he entrado. Cuando me llamaban, pastor, acaba de morir alguien en el hospicio. Necesitamos que usted se mueva para acá. Y yo entraba en esos cuartos. Cuando usted ha oído eso de olor a muerte, eso es verdad. Lúgubre. Había un problema. Allí estaba Jesús. Allí estaba el Maestro.
Dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. Marcos es el único que registra las palabras en arameo. Hay varias teorías para eso, no hay tiempo. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Allí estaba aquel que es el dador de vida, allí estaba aquel que no le importó que Jairo en un tiempo lo rechazaba y se burlaba. Allí estaba aquel que hacía las señales del reino, obedecía al Padre y hacía lo que tenía que hacer. Allí estaba aquel que odiaba la muerte, porque Jesús odiaba la muerte. Versículo 42 nos dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Una explicación interesante de Marcos. No estamos hablando de una niña, un bebé, estamos hablando de un adolescente. Por lo tanto, se puso de pie y empezó a caminar. Una aclaración interesante de Marcos. Y se espantaron grandemente. ¿Y usted cree quién se espantó? Jesús no. Jesús no. Cuando la muerte se retira, espanta a los seres humanos. Porque los seres humanos que no tienen a Dios tienen olor de muerte. Estaban maravillados y espantados por el milagro de Jesús. No te espantes, no te maravilles, cree en Jesús. El versículo 43 nos dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Dos detalles importantes. Número uno, muy diferente a los milagreros de hoy con sus espectáculos. Imagínense que un milagrero de estos de ahora, mentiroso, burlón y ladrón, pudiera hacer un truco de resucitar a alguien. Bendito Señor. Pero como no pueden, ni podrán. ¿Usted sabe algo? Una vez yo estaba visitando una librería y un hermano que me conocía ya de lo que yo creía, me dice, mira Carlos, yo acabo de recibir un informe de unas resurrecciones en África. Y yo vengo y le digo, ¿y por qué en África? ¿Por qué no es en Nueva York? ¿Por qué no en California, que están todos? ¿Por qué en una selva de África, que solamente los monos y las cebras son los testigos? Y su contestación, su única contestación fue sacar la lengua y hacerme... Y yo, pero vean acá, yo me riendo, ¿verdad? Un buen hermano, un buen hermano. Ignorante, pero un buen hermano. Y yo lo llamo, ven acá, pero riéndome, ven acá, pero yo quiero que tú analices lo que te estoy diciendo. ¿Por qué tiene que ser por allá? ¿Por qué los monjes budistas que dicen que levitan siempre es en el Tíbet por allá que nadie puede llegar? Porque todo eso es embuste, hermano. Todo eso es mentira. Aquí está uno que podía ganar la fama y dice, no, esto no es un espectáculo para nadie. Yo no necesito ahora que los judíos me persigan y me quieran matar aquí. Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Y no necesito más fama que obedecer a mi Padre que está en los cielos. Pero el segundo aspecto es muy interesante y es el cuidado que tenemos que tener, hermano. Ningún milagro sustituye a la responsabilidad. ¿Oyó, hermano? Denle de comer a la niña. ¿Cuántas horas
ha estado sin comer, por la enfermedad y después por la muerte. Denle de comer a la niña. Este es el Dios que nosotros servimos. El Dios que tiene cuidado de los detalles, pero que el Dios que nos invita como a Jairo: no temas, solo cree, solo cree. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esta palabra quede impregnada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en meditación, hermano.